Hola a todos, soy Francisco Córdoba Otálora y este es Análisis con Pacho, el programa semanal en donde te explico un tema desde los dos lados de la moneda. Esta semana vamos a hablar sobre Hong Kong en sus 20 años, de haber salido del Imperio Británico a ser parte de China. Espero disfruten este programa. Hong Kong no es ni una ciudad ni tampoco es un país, es una región especial. En inglés sería un distrito especial, entonces por eso Hong Kong es conocido como Hong Kong SAR, Special Administrative Region, o una región administrativa especial. Pero recordemos un poco de historia y por qué en el 2017 se marca un hito en la historia de Hong Kong. Cuando el Imperio Británico hizo las guerras del opio y China perdió, fue en ese entonces cuando tomaron esta pequeña región, que hoy en día tiene 8 millones de habitantes. Pero miren lo curioso, esta es China y este es Hong Kong. Entonces, claro, ¿qué pasó? Pues Deng Xiaoping, el presidente en ese entonces, empezó a reclamarle a Margaret Thatcher y a decirle, mire, usted ya me tiene que entregar a Hong Kong. Pero pues Hong Kong había desarrollado su propio sistema, pues basado en los principios libertarios que le había puesto el Imperio Británico. Después de muchas negociaciones llegaron a una conclusión, que para el año 1997 Hong Kong ya dejaría de ser parte del Imperio Británico y empezaría a ser parte de China bajo varias condiciones. Entre esas, que el proceso de que Hong Kong se convirtiera parte de China durara un tiempo, es decir, durara hasta el año 2047. ¿Sí? 2. Que todo el manejo de negocios, que todo el manejo de impuestos, que todo el manejo administrativo fuese independiente y que solo a nivel de defensa y de relaciones exteriores Hong Kong haría parte de China. Entonces, bajo estas condiciones es que nace un nuevo capítulo en Hong Kong en el año 1997. Y si vemos, por ejemplo, en esa celebración que se hizo, conmemoración, vemos al príncipe Carlos un poco triste, pues claro, tuvo que entregar esa parte pues que no le correspondía, pero que estuvieron más de 156 años bajo el gobierno. Y hoy en día, en el 2017, se cumplen 20 años de ese proceso. Vamos a analizar qué ha cambiado, qué ha pasado con Hong Kong y qué le espera en estos próximos años para llegar hacia el año 2047. Y por qué algunas personas y algunos analistas dicen que incluso hay una crisis en Hong Kong. Vamos a analizar esos puntos de vista. ¿Por qué algunos analistas están diciendo que esa relación entre China y Hong Kong tiene problemas y se está complicando las cosas? Bueno, hay 3 factores. El primero se da porque la visita del premier chino Xi Jinping a Hong Kong, por primera vez desde que él fue elegido en el 2012, él en su discurso dijo muy claro, oiga, mire, no vamos a perdonar que se utilice a Hong Kong como una plataforma para afectar los intereses de China. Y eso cruzaría lo que él llama una línea roja. Bien, entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que disidentes del gobierno y del Partido Comunista Chino se van a Hong Kong, otros personajes como Liu Xiaobo, el premio Nobel, ¿se acuerdan ahorita? El que pues murió encarcelado, y otras personas que son de disidencia de China y quieren lograr cambiar el sistema del Partido Comunista, utilizan a Hong Kong como esa plataforma. Entonces lo que habla Xi Jinping es, oiga, pongámonos serios en este tema y esta es mi línea roja. Bien. 2, es un tema que se ha venido dando, se dio más que todo primero en el 2003, cuando la gente protestó con un artículo, el famoso artículo 23, y protestaban porque dijeron, mire, vamos a empezar a cambiar cosas fundamentales dentro de la estructura de Hong Kong. ¿Sí? Recordemos que Hong Kong es una área especializada que es independiente. Y si uno mira el índice internacional y, por ejemplo, ve en el Heritage el índice llamado Economic Freedom, libertad económica, Hong Kong en el año 2016 aparece en la posición número 1 en el mundo. ¿Sí? Lo curioso es que ellos dividen a China y a Hong Kong cuando hacen estos análisis. ¿Pero por qué?
porque al ser una región especial, administrativa, autónoma, es capaz de determinar sus propias leyes. Entonces Hong Kong se destaca porque, por ejemplo, los derechos de propiedad privada son de los mejores en el mundo, todo el tema de manejo de impuestos, todo el tema de manejo de transacciones, manejo de comercio, es decir, todos estos elementos que constituyen la base económica y social de lo que es Hong Kong. Bien, entonces, primero protestas grandísimas en el año 2003 para tratar de cambiar el sistema y luego protestas muy grandes en el año 2014. ¿Sí? Aquí es cuando empiezan a verse más movimientos y más personas que dicen, mire, el problema de Hong Kong en estos momentos es que no se tiene un presidente, sino que se tiene algo como un chief executive, ¿sí? Como un presidente ejecutivo, más que todo parece ser un CEO de una compañía, pero el problema es que no es elegido por la gente en Hong Kong, sino es elegido por el Partido Comunista. Entonces alguien en Hong Kong puede decir, oiga, yo quisiera que esta persona fuera, pero tiene que ser vetada por el Partido Comunista. Por eso cuando viajó Xi Jinping a la conmemoración de los 20 años de Hong Kong, pasar a China, la que fue elegida ahorita como Chief Executive se dice que es, algunos dicen que es una marioneta del gobierno chino. Ella muy claramente dijo, no señores, yo no soy ninguna marioneta. Pero obviamente el partido de oposición dice que ella es muy pro-Beijing. ¿Sí? Cuando se habla de pro-Beijing, se quiere decir que está apoyando al partido central chino. Entonces, todas estas protestas del 2014, ¿se acuerdan? Unas protestas donde utilizaban las sombrillas amarillas, ¿sí? Como símbolo. Y de ahí nace un partido político llamado Demosisto. Y aquí es muy interesante el caso de este joven, Hu Xiaobo, que él tan solo tenía 17 años cuando comenzó todas estas protestas. Hoy en día es un parlamentario de Hong Kong, incluso protestó hasta en el proceso de juramentación, porque cuando ustedes juramentan para ser electos parlamentarios, ustedes también tienen que decir que van a cumplir la ley china. Y él protestó y otros partidarios de Demosisto también protestaron, y entonces esto pues fueron enviados a la cárcel, pero no. Y le recomiendo, Netflix tiene un documental muy bueno que se llama The Teenager, ¿sí? Como el joven, versus The Superpower, versus el poder mundial, y cuenta la historia de este joven y su lucha, porque él dice, miren, necesitamos democratizar Hong Kong y luego más adelante democratizar China, porque ustedes saben, es el Partido Comunista quien determina cómo es que se eligen a los líderes, y ellos quieren más que todo un sistema más parecido al sistema de los Estados Unidos o al sistema que tenemos en Latinoamérica, donde la gente elige a sus líderes. Entonces esta es una segunda lucha. Y el tercer elemento por el cual se dice que Hong Kong puede estar resquebrajándose esa unión está relacionada porque algunas fuentes informan que, por ejemplo, de unas librerías fueron secuestrados unas personas y enviaron hacia China a esas personas. ¿Por qué es importante esto? Porque se habla de la libertad de expresión. Entonces, cuando empieza a haber atentados de la libertad de expresión y se le acusa al gobierno chino de ser el que maneja esas cosas, dice que ahí es cuando estarían incumpliendo la normatividad. Claro está que cuando uno mira la perspectiva del gobierno chino, ellos dicen que ellos no han incumplido ninguno de los elementos del tratado. Estas tres perspectivas es que dicen, mire, las relaciones y el modelo único en el mundo, en donde un país, dos sistemas son capaces de convivir, tiene problemas. Ahora analicemos esto, qué puede representar y si efectivamente representa una transformación social, económica, política o incluso a nivel de comercio para la gente que vive en Hong Kong. La gran pregunta que nos haríamos es, ¿qué va a pasar con Hong Kong? Vemos estas tres grandes vertientes a nivel político, a nivel democrático y a nivel de seguridad. Pero entonces veamos, en el 2014 se movilizaron 500.000 de personas, imagínense. Lo mismo sucedió en el 2003 y aún así no pudieron transformar, pero ¿qué pasó? Sí ganaron puestos en el Parlamento. Entonces ya comenzaron a ejercer una presión y ya se comienza a volver Demócrito y otros partidos en partidos que dicen, bueno, pues seamos un más pro Hong Kong.
Pero ¿qué dice China? Y es por eso el gran elemento. China dice, mire, pero aún así nosotros hemos dado las condiciones. Y por eso se están invirtiendo en macroproyectos también. Proyectos que van a unir a mainland China, es decir, al territorio chino con Hong Kong, como la construcción de un tren rápido. ¿Esto qué comenzaría a hacer? Pues que estos procesos administrativos se comiencen a unir. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Mientras que el gobierno chino no establezca nuevas normatividades, Hong Kong va a seguir creciendo al ritmo que sigue creciendo. ¿Por qué? Porque tiene unas leyes de libre mercado. Es decir, la gente puede hacer negocios sin ningún problema, se pueden hacer empresas sin ningún problema, se manejan los impuestos de otra manera y es libre frente a la compra de propiedad. La gran discusión es qué va a pasar si de pronto en las próximas elecciones cambiaría un poco más el parlamento, pero es un mini parlamento. Incluso si los partidos de oposición a Beijing ganaran la mayor parte de los puestos en el mini parlamento, aún así todavía no podrían nombrar al Chief Executive. Entonces, mientras esto no ocurra, no va a haber un cambio significativo en Hong Kong. Por más que se esté viendo que sobre todo los jóvenes son los que protestan, pero también ya más personas se están uniendo a estas protestas. Puede resultar que en unos años las protestas sean lo suficientemente fuertes que hagan un cambio, o puede suceder como lo que sucedió en 1989 en la plaza de Tiananmen, cuando se buscaban hacer cambios, pero al final no se lograron. Entonces, ¿qué le espera a Hong Kong? Hong Kong va a seguir siendo un lugar para que multinacionales se instalen, para que cada vez más inmigrantes lleguen y para que cada vez haya más unión con China. Porque algunos incluso están diciendo que ya ciudades como Beijing se están pareciendo más a Hong Kong, que Hong Kong parecerse más a Beijing. ¿Por qué? Porque la economía de libre mercado que tiene China por un lado y el Partido Comunista por otro ha permitido que estas ciudades tengan este tipo de crecimientos macros. Entonces, lo que vamos a ver en los años siguientes es mayores movilizaciones, un mayor enfoque de Beijing para mantener su influencia, y en esta lucha de poderes es que se va a mantener. ¿Qué va a pasar por los negocios? Pues mientras no hayan leyes que cambien significativamente la forma en cómo se maneja Hong Kong, los negocios van a tener ningún problema. Entonces, desde el punto de vista de negocios, ¿pero cuáles son los mayores retos? Pues como la población ha crecido tanto, como la cantidad de casas que están no son las suficientes, los precios para comprarse una casa en Hong Kong son supremamente altos. Y eso ya es un problema social, porque aunque el ingreso per cápita para el 2016 era de casi $56,000 por persona, ¿sí? Pues aún así, y aunque el salario mínimo es más alto que en otras partes de China, pues lo que está pasando es que como no se construyen la cantidad de casas suficientes, están teniendo ese problema. Entonces Hong Kong sí va a tener una cantidad de problemas sociales, pero también se da porque como no puede crecer más allá de lo que están, ¿sí? Van a tener un problema similar al que ocurre con Japón, en donde pues cada vez es más complicado comprar casas y comprar apartamentos. Por ejemplo, una familia de clase media podría comprar una casa en unos $300,000. Entonces, bajo estos elementos es que se dan lo que puede suceder con Hong Kong. Espero hayan disfrutado mucho el programa de hoy. Cuéntenme ustedes qué opinan, qué más cambios, de pronto una nueva transformación a nivel político en Hong Kong, un nuevo movimiento. Dejen sus opiniones. Recuerden, soy Francisco Córdoba Otálora desde Copenhague, en Dinamarca, y esto es Análisis con Pacho, en la piel del comentario, en el centro de la ciudad. Mañana no lo sabemos.